Ya muchachos, últimas semanas, llegando a la semana 19. Nuevamente en este canal resolviendo ejercicios de física preuniversitaria, Centro Pre, Universidad Nacional de Ingeniería, siempre Uni, ciclo 2025-2, llegando a la semana 19. Entonces hoy día vamos a avanzar lo que es generador de corriente alterna hasta transformadores y la primera parte de ondas electromagnéticas. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? ¿Listo o no listo? Sí, profe. Listo. Ya. Vamos con generador de corriente alterna entonces. Un generador de corriente alterna con un voltaje máximo de 220 raíz de 2 alimenta un calefactor de resistencia 44 ohms. ¿Sí? Si la frecuencia es 60 Hz, determine la energía disipada en la resistencia luego de 12 horas en kilowatt hora. Este es el voltaje que alimenta este resistor. Dime cómo calculas la potencia. Potencia, ¿cómo se calcula la potencia? Potencia. Media, ¿no? Claro, tú vas a calcular la media, ¿no? Ya, ah, corriente eficaz por el voltaje eficaz. Tal igual como si fuera un circuito con corriente continua, ¿no? Entonces, la potencia media de un circuito alterno equivale a la potencia de este circuito con corriente eficaz, voltaje eficaz, ¿no? Pero eso también lo puedes calcular así, ¿no? O, ¿no? Porque es equivalente, ¿no? La potencia media, la potencia promedio en ese circuito alterno. Lo mismo que el de, como si fuera un circuito de corriente directa, ¿no? Con esta corriente eficaz, voltaje eficaz, ¿no? ¿Sí? Y ya está. Entonces voy a usar esto de acá, con voltaje eficaz, porque el dato es el voltaje. Y dime, ¿este de acá es el voltaje eficaz o no es el voltaje eficaz? ¿Es el eficaz o no? No, máximo. Claro, acá dice este es el máximo. ¿Y cuál sería el eficaz entonces? El representante de este voltaje alterno, porque este voltaje sube, baja, sube, baja, sube, baja, llega hasta 220 radios, pero de ahí desciende, de ahí vuelve a subir hasta 220 radios y de ahí regresa. Pero ¿cuál es su valor eficaz, su representante? Es ese máximo, pero dividido entre algo, ¿no? Entre raíz de 2. Ese es lo que llamamos el valor eficaz, ¿no? El valor máximo, pero dividido entre raíz de 2. Entonces, ¿no? Porque supone que es un voltaje fluctuante, ¿no? Sube, baja. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Y llega a un máximo de 220 raíz de 2. Ahora, ¿cuál es el representante de este voltaje? Ah, ya, tiene un voltaje eficaz de ¿cuánto? De 220, que es dividir este máximo entre raíz de 2. Si tú haces eso, obtenemos el voltaje representativo de ese alterno, que le llamamos eficaz. ¿Sí? ¿Está bien? Y eso hace que 220 al cuadrado entre 44, eso da 1100 watts de potencia media. ¿Sí? ¿Está bien, muchachos? ¿O ya Sí, me profe. asustaron? No, sí, sí. Ya. Pero no te piden la potencia, sino la energía disipada en 12 horas. Y esto es la energía por segundo, ¿no? 1100 joules por segundo, ¿no? Entonces, en 12 horas, ¿cuánta energía disipará? ¿Qué tienes que hacer? Entre, pues, ¿No? Porque, 30, 60. porque Por esta es dos potencia, ¿no? Energía por unidad de tiempo, ¿no? horas. Si quieres la energía, ¿qué tienes que hacer? Multiplicas, ¿no? La potencia y el tiempo, ¿no? La potencia es 1100 watts y el tiempo es 12 horas. Y lo que quieren es que des esta respuesta, pero no lo operes el watt y el hora, déjalo como watt
y hora. Déjalo así. Déjalo, no, no los operes, dice. Déjalo como watt hora. ¿Sí? Solamente agrégale el prefijo kilo. Entonces, simplemente dejas el watt hora y 12 por 1100 es 13.200. Confirmo. Entonces, y con el prefijo kilo sería 13,2 kilowatts hora. Confirmo. Ya está, y eso es lo que te piden. Pregunta 207. Preguntas, muchachos, preguntas. Ex. Vamos, 208. En el circuito mostrado, el amperímetro tiene una resistencia interna de 0,5 ohms. Calcule la potencia media que disipa la resistencia de 2 ohms, que es la que está arriba, ¿no? La fuente es alterna de 100 seno de 120 pi t. ¿Sí? Ya. ¿Qué hacemos? Resolverlo como si fuera una continua. Claro, pero si lo tratas como una continua es porque ¿con quién vas a trabajar? ¿Con qué valores? Eficaz. El eficaz. Eficaz. Entonces, ¿cuál es el valor eficaz del voltaje que te están dando? Este es un voltaje alterno que tiene una amplitud de 100, ¿no? 100 seno. Va de 100 a menos 100, de 100 a menos 100, de 100 a menos 100. Es un voltaje que está oscilando. ¿Cuál es su representante? El voltaje eficaz. ¿Cuánto? ¿Qué operación se hace? El máximo entre raíz de 2. El máximo 100 entre entre raíz de rayos. 2. 100 entre raíz de 2. ¿Y eso cuánto es? 50 raíz de 2. 50. Entonces, ese es el valor representativo de ese voltaje alterno. Y con ese voltaje, trabájalo como si fuera continuo. Y no hay problema. Te alucinas que este, si fuera un continuo y trabajas normal, ¿no? Esta resistencia arriba es 2, esta resistencia es amperímetro de 0,5. Y lo que te piden es la potencia a través de este resistor. ¿Qué te hace falta para calcular la potencia en este resistor? Porque si esa es su resistencia, ¿qué te faltaría? La intensidad La intensidad de corriente. Si tú sabes la intensidad de corriente, ya está, cerrado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos la intensidad de corriente? Dime, ¿estos dos en qué están? ¿Serie o paralelo? serio. Sí, ¿No es paralelo? ¿No? Seguro. Sí, sí. Te estoy haciendo dudar, ¿ah? Están en Sí, serie, sí. ¿ah? Sí, sí, ¿Cuál es sí, su Sí, sí. en equivalente serio. en serie? Tres miedos. ¿Tres medios? Ah, no, no, no. Cinco medios. Pensé que era Ya, uno, pensé que era uno. ya está. ¿Sí? Y eso te va a ayudar para calcular la corriente. Porque estos dos, ¿en qué están? paralelo. Y también Paralelos. están en paralelo con la fuente, ¿o no? O Sí. sea, mismo voltaje, ¿no? Y si Ujú. y quiero reconocer la corriente que pasa por dos, es la misma corriente que pasa por acá, ¿o no? ¿Es la Claro. misma o no es la misma? Sí. Claro, ya está, bastaría que calcules esta corriente y ya sabes el voltaje, ¿no? Y están en serie, en paralelo, así que es el mismo voltaje. Y ya con eso calculaste la corriente, ¿no? Voltaje de 50 rey de 2, la corriente por acá por la resistencia de 2,5, ¿no? Esa sería la corriente que pasa por este resistor, que es la misma corriente que pasa por acá, ¿no? Es la misma, ¿no? Y con eso ya calculaste la potencia, pues, ¿no? Corriente cuadrado por la resistencia, ¿no? ¿Preguntas? Profesor quería hacer por voltaje al cuadrado entre la resistencia. Tendrías que calcular el voltaje de él. Sería la suma, que sería este voltaje del 50 raíz de 2 repartido entre la resistencia de 2 y 0,5, ¿no? Sí. Que sería como 2,5K es igual a eso y ese K multiplicado por 2 o entre Ujú. 2. No, más resistencia, Ah, más voltaje. claro, son proporcionales el voltaje Ujú. y la... Sí, sí. Ujú.
Next, next. La frecuencia era un distractor. Ah, sí, pues no lo tomamos en cuenta en el ejercicio anterior. Ujú. Ya, vamos. Hoy pregunta 208. No, vamos No. entonces. Circuito alterno, una fuente alterna de 120 raíz 2 seno de 90 t. Determina el valor que indica el voltímetro ideal. Es un voltímetro ideal, así que está marcando el voltaje de quién. Ineficaz. No, ya, pero ¿de quién? ¿De quién? ¿A quién le está midiendo el voltaje? El de dos Al ohms. dedos. Eso es lo que hace un instrumento, ¿no? Mide el voltaje de alguien. Y este voltímetro está midiendo el voltaje del resistor de 2 ohms. Ahora, ¿qué voltaje va a medir? Ya lo respondiste, ¿no? El voltaje eficaz. Entonces trabajamos con los valores eficaces. Dime, ¿cuál es el valor eficaz del voltaje de la fuente alterna? ¿Cuál es el voltaje eficaz de mi fuente alterna? Esta es la fuente alterna. Este es el máximo. ¿Cuál es el voltaje eficaz? 120. 120. Así es, ¿no? 120. Y trabajas con ese 120. Y la idea es calcular el voltaje de este resistor, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos la fuente, los cuatro resistores y queremos saber el voltaje de él. Ya, ¿cuál tiene que ser tu camino entonces? ¿Cuál es tu Este, camino? ¿Qué es lo que vas a hacer? hallar el equivalente y Hallar de la ahí resistencia equivalente, con eso calculas la corriente, esa corriente la distribuyes y ya calculas el voltaje. ¿Sí? Entonces, primero tu resistencia equivalente. Ya. ¿Quién va? ¿Qué operas primero? serie 4 y 2. 2 y 4 6. Ya está. Después, Tres. Paralelo 1. 6 y 6 3, ¿no? Sí. 3 y 3 6. Y de ahí ya calculaste la corriente que le vas a llevar corriente eficaz, porque estás trabajando con el voltaje eficaz, ¿no? El voltaje eficaz es 120. ¿La corriente eficaz cuánto es entonces? Uy, Sería el voltaje es igual, la resistencia equivalente igual a la corriente eficaz o la corriente máxima. O sea, voltaje eficaz con corriente eficaz, ¿no? siempre va a circular la eficaz, ¿no? Sí, Ah, ya. Entonces ya está aplicado el raíz de 2 ahí. 20. 20. Nuestra corriente eficaz sería de 20. Y ya está. Ahora analiza cuánto se va repartiendo de esos 20. Aunque acá es directo, ¿ah? ¿Cuánto se va en cada uno? Porque de acá sale 20, que es lo que hemos visto acá, ¿no? 20. Y ese 20 al llegar acá, ¿cuánto va por acá y cuánto 10, va por 10. acá? 10, 10. Claro, es directo porque acá los resistores son de igual valor, pues, ¿no? Como son de igual valor, directo, ¿no? 10 10 sería, ¿no? ¿Sí? Y quiero saber la medida del voltímetro, ¿no? Y si por acá es 10 10, el 10 pasa por estos dos, ¿no? Estos dos eran los que formaban el 6 de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces por acá pasa 10 amperes, por acá. Por él pasa 10 y por él pasa 10, ¿no? En serie, misma corriente, 10 10 sería. Entonces, ¿cuál sería el voltaje del? Lectura del Sería, voltímetro. sería 40 sextos por 2. ¿Por qué 40 sextos? 20. 20. 20, profe, porque 20, ¿no? ¿No? La corriente de 10 pasa por este resistor y este resistor es el resistor equivalente de estos dos, ¿no? Misma corriente, 10 10. Corriente 10, resistencia 2, voltaje 20, ¿no? ¿Sí? Profe, Dime. ¿por qué necesariamente tendría que ser en ese sentido? Ah, no, simplemente yo lo he tomado así, ¿no? Porque al Por ser el otro sentido alterna, también saldría, sube, ¿no? baja, ¿no? Ajá. Pero bueno, Pero saldría negativo. dime.
Sería, si lo hago en el otro sentido, me saldría negativo, o sea, pero la diferencia sería la misma. O sea, yo lo hice con puntos. Por eso, lo que sucede es que acá este es un circuito alterno y por eso el voltaje, ¿no? Lo que tú vas a medir te va a dar 20. O sea, ya está configurado para calcular la eficacia. Así esté al revés, Sí, o porque acá la corriente va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar. Y el voltaje te va a dar 20 sí, de la pero si eficacia. luego, si lo hiciera en otro sentido, ¿cambiaría algo o no? No, porque sí, igual se va a distribuir la corriente, Claro, o pero lo sea, que tengo dudas es, yo simplemente he asumido esto, he asumido que es así y es así. Ya está. ajá, Y vas a hacer 20, 10, 10 y el voltaje es 20. Si lo haces al revés, serían las voy a corrientes así, ver, ¿no? Para arriba, ¿no? ajá. Pero igual el voltaje del resistor sigue siendo 20, ¿no? Ah, ya, 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 sí. Sí, bro. Preguntas 209. Nada. Todo bien, bro. Vamos entonces. Generador de corriente alterna, 96 raíz de 2, alimenta el circuito, determine la corriente que pasa por PQ. ¿Quién es PQ? Uy, ya fue ya. Me imagino que entre el 12 y 3, ¿no? ¿No, no les han dicho quién es PQ? Mi profe dijo que cubo abajo, si no, no sale. ¿Cuál? ¿Abajo? Sí, ¿Acá? abajo del resistor de 3. Ajá. ¿Acá? Pero si es así, creo que no hay clave. O sea, el bajo del de 3. ¿Acá? Ajá. Ahí dijo que lo pusiera. Pero Porque si no, luego PQ es todo esto. no. O sea, O, o sea, PQ es esto. sí, algo así. Pero si es así, no hay clave, ¿ah? Pero Y entre 12 y 3. creo que me habían pasado imágenes o no. A ver, recuerdo si alguien me pasó imágenes de... No, alguien me pasó, ¿no? No recuerdo, no recuerdo. Ah, creo que por acá me pasaron. ¿Cómo lo han solucionado? Aunque este es 96. Ahí, ¿cuál será el PQ? ¿Será este? Pero vamos a probar. A ver. Este de acá. Ah, se no han resuelto el ejercicio. No. Uy, ya. Supongo que será el del medio, pues, ¿no? Yo también digo lo mismo. Supongo, ¿no? Porque si es así, déjame ver si hay clave. Si no, por la prueba estoy pensando, ¿no? Porque acá creo que sale 12. 12 acá es de 1 a 3, ¿no? 3 y. Sería 4 3 9. Y acá es al revés. Sería 8 y 4. Entonces significa que por acá pasa 5. ¿Y clave con 5? Sí, sí, hay clave con 5. Y ya. Entonces voy a tener que aumentarle acá más cositas. Aumentarle más cositas acá. Ya, vamos a ver. La idea es primero encontrar cuánta corriente sale del circuito, ¿está bien? Y ver después esta corriente cómo se va distribuyendo, ¿sí? Entonces primero es la resistencia equivalente. Ya, ¿cómo hace la resistencia equivalente? ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? 12 con 12 con. 4 ¿En qué están? paralelo. Paralelo. ¿Y el 3 con el 6? Paralelo. También. Ya lo Paralelo. calculas entonces. Y te queda 3.
y 2, ¿estoy bien o no? Sí, Y ya creo que el equivalente ya sale, pues, ¿no? 3, 3 y 2, todo este equivalente, ¿cuánto es? 8. 8, ¿no? Uch. Sí. Como me piden el instantáneo, voy a dejarlo trabajando con ese voltaje, ¿eh? Entonces, el voltaje de la fuente sería la corriente que sale y la resistencia de 8 en total, ¿no? Y te sale la corriente, ¿no? ¿Cuánto sería la corriente? 12. 12, ¿no? Ya está. 2. Entonces, la corriente instantánea que sale de la fuente alimentando al circuito. ¿Sí? Ahora, Sería la máxima, ¿no? no, pues, esta es la corriente instantánea. La máxima es esta de acá, ¿no? Claro, claro, claro. Y la eficaz sería 12, ¿no? Ahora, Sí. esa corriente, la que vamos a suponer que está saliendo por acá, ¿no? Y la idea es ver de ese 12 cuánto viene por acá y cuánto viene por acá, ¿no? ¿Sabes cuánto va en cada uno o no? Sería como 12 es igual a 16K Ajá. y sería inversamente proporcional a las resistencias. Claro, las resistencias están en proporción de 3 a uno, ¿no? Sí. Entonces por Ah, acá iría sí, 3 y acá uno, ¿no? sí. Sí. Ya. ¿Cuánto sería cada uno entonces? ¿Cuánto viene acá y cuánto viene acá? Sabiendo que los dos es 12, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? Por 3. acá es 12, ¿no? 12 raíz de 2, pues, ¿no? ¿Sí? Ahí pasa por 3 y en el 4 pasa 2, 9. Por acá y por acá, ¿cuánto pasa? Vamos. ¿Cuánto ¿39? pasa? ¿3 y 19. 9? Claro, ¿no? Por Sí. acá sería 3, ¿Y el otro lado 9? 9, ¿no? ¿Está bien? Ujú. Y ahora por acá también dime, ¿cuánto pasa por acá y cuánto pasa por acá? Porque esos dos, al juntarse, suman el 12 otra vez, ¿no? El 12 raíz de 2, Ujú. ¿no? Ya, ¿cuánto es ahí cada uno? Vamos. La relación es de 2 a uno ahí las resistencias. Así que las 4 y corrientes 8. también estarían 8 y ahí. 4. 8 y 8 y 4. 4, ¿no? 8 y Sería 4. 8 y Y 4. 4. Entonces dime, ¿qué está pasando con esta corriente de 9 que llega al punto P? Porque del punto P sale 4, pero llega a 9 el punto P. ¿Cuánto falta? 5. ¿Por dónde se va ese 5? ¿Sí? Llega a 9, de acá sale 4 y sale 5. Y ese 5 se junta con el 3, 5 y 3 ¿qué forman? 8. El 8. Entonces, ¿cuánto está circulando por PQ entonces? Sí. 5, ¿no? 5 raíz de 2 seno de 120. ¿Está bien o no? Sí, profe. ¿Sí? Preguntas, preguntas. Mm, Profe, Dime. exponer toda ecuación dice que es instantánea. Ajá. Esto es la instantánea, corriente instantánea. Esto de acá es corriente máxima y esto de acá es corriente eficaz. Toda ecuación es, Instantánea. Con todo y tiempo es instantánea. o como instantánea. Es que tú reemplazas el tiempo y calculas la corriente en ese tiempo. Porque la corriente es fluctuante, ¿no? Entonces, con esta ecuación puedes calcular la corriente en el tiempo que tú desees, ¿no? Luego de 10 segundos de haber activado la fuente, ¿cuánto es la corriente? Reemplazas 10 y te sale la corriente, ¿no? Es corriente instantánea, ¿no? Puedes calcular la corriente en cualquier instante. Ah, ya. Gracias. Ujú. ¿Preguntas? Profe, ¿el 5 cómo salió? 9, 7, 9, Es 3. que de acá es 9. Sí. Entonces, en el punto P, en este nodo, está llegando 9. Y de este punto P, de este nodo sale 4. Ah, ya, ya, ya. Falta que salgan 5, ¿no?
Pues acá debe ser PQ, debe ser este de acá, ¿no? PQ, este. ¿Preguntas? Next. Siguiente, profe. Está 211. 211. Ya. Un transformador que tiene 100 vueltas en el primario y 180 en el secundario, ¿sí? El flujo en el secundario varía como se ve en la figura. Si en el lado secundario una resistencia de 60, determine la corriente en el primario, ¿no? Lo que están preguntando. O sea, tu transformador es, si quieres le ponemos figurita, ¿no? Le ponemos una figurita. Mm. Es tu transformador, ¿no? Te dice que en el primario hay 100 vueltas y en el secundario hay 180. ¿Es un transformador elevador o reductor de voltaje? Como el voltaje queda en proporción al número de espiras, si por el primario hay menos espiras y el secundario hay más espiras, es un elevador de voltaje. ¿Sí? ¿Sí? Porque los voltajes quedan en proporción al número de espiras. En el circuito primario y el circuito secundario, el voltaje es proporcional a las espiras, el voltaje es proporcional al número de espiras. ¿Sí? Este resistor de 60 te dice que el flujo, porque acá el transformador funciona con la inducción electromagnética. Este es un voltaje alterno. El voltaje alterno hace que el campo magnético sea variable y en este lugar también sea variable y varía según esta ecuación, dice. Calcule cuál es la corriente circulando en el primario, la pregunta. ¿Sí? Ya, ¿cuáles serían los pasos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Acá debería ser flujo entonces, ¿no? Debería ser flujo. ¿Cómo varía el flujo? Dice, ¿no? Entonces, de este gráfico, ¿qué dato importante vas a sacar? Vamos, es una recta. ¿Cuál es el dato importante? Razón de cambio. La razón de cambio, la pendiente, ¿no? O sea, vas a obtener cómo cambia el flujo respecto del tiempo. Y eso te ayuda a calcular algo con ley de Faraday, porque la variación del flujo, ¿qué va a producir? Una corriente inducida. La corriente inducida, un voltaje inducido, ¿no? Proporcional a las espiras, ¿no? ¿Sí? Desde el gráfico vas a obtener esto. Esto sale del gráfico. Y eso que sale del gráfico, ¿a qué va a ser igual? Ok. La proporción del voltaje entre las espiras, ¿no? Y esto es el dato del gráfico, ¿no? La pendiente, la razón de cambio, cómo cambia el flujo, es el voltaje en proporción al número de espiras. ¿Sí? Y de ahí sacas el voltaje en cada circuito, primario y secundario, ¿no? La razón de cambio, la pendiente sería, ¿no? Se eleva 1,2 en 4 segundos, ¿no? 1,2 en 4 segundos. Y esa es la proporción del voltaje al número de espiras, ¿no? En el primario y en el secundario. Y acá te sale el voltaje en el primario y el voltaje en el secundario. ¿Va bien? ¿Va bien voltaje? Sí, Sí, profe. profe. Ahora, en el secundario tenemos la resistencia. Con voltaje y resistencia, ¿qué puedes calcular? Sí, ya. La Corriente. corriente o la potencia también. Directamente podría ser la potencia, si gustas la corriente, ¿no? La corriente en el secundario, ¿sí? Ahora, asumiendo, dice, condiciones ideales,
¿Qué significa asumir condiciones iniciales? Que toda la potencia eléctrica suministrada por el circuito primario se traslada al 100% al circuito secundario. Es decir, las potencias en los circuitos son iguales. Voltaje corriente en el primario, voltaje corriente en el secundario, misma potencia, condición ideal, no se pierde, ¿sí? Y de ahí ya calculaste la corriente en el primario, ¿no? Voltaje en el primario, voltaje en el secundario, corriente en el secundario. Preguntas, 11 preguntas. Habla, Profe, dígame. el lado primario es el que se conecta a Así es, la fuente y así el es. secundario El que es el recibe. que recibe la corriente. Ajá. Ya, El primario es donde está la fuente alterna, ¿no? Y el secundario es el circuito al que se le va a transferir mediante la inducción, ¿no? Preguntas, 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 211. Next, next. Vamos, 212. Respecto al transformador, la inducción del primario al secundario se lleva a cabo vía un circuito eléctrico, dice. Mm, falso. La inducción del primario al secundario se lleva a cabo vía un circuito eléctrico. Yo entiendo que es vía la inducción electromagnética, ¿no? Yo también. Justo te iba a decir eso. ¿Cómo llega, ¿no? ¿Cómo llega la energía eléctrica hasta acá? ¿No? Estos circuitos no están conectados, ¿no? ¿No? Es un circuito a la izquierda, otro circuito a la derecha. En el de la derecha no hay fuente. En el de la izquierda sí hay fuente. ¿Y cómo se llega, se lleva la energía eléctrica de este lado a este lado? Mediante la inducción electromagnética, ¿no? No mediante un circuito, ¿no? ¿Sí? Un transformador funcional funciona igual con generadores de señal alterna como continua. Si este transformador funciona, así le pongas corriente alterna o corriente continua. ¿Es así o no es así? Falso. Solo alterno. Claro, porque funciona Claro. bajo la inducción, ¿no? Tiene que ser alterna para que haya variación. Si no hay variación, no hay inducción. Si no hay inducción, no funciona el transformador, ¿sí? Es un dispositivo electromagnético cuyo principio de funcionamiento se basa en la ley de Faraday. Ya dime. Verdadero. Ya, Verdadero. ya está. ¿Preguntas? Next. Ya. En esta tampoco me sale clave, ¿ah? ¿Han hecho esta de acá? ¿La han hecho o no la han hecho? No hay clave, ¿no? A ver, de repente le han dado un cambio, una corrección, no sé, pero no, así tal como está, no, no le encuentro. A ver. A ver, un transformador reductor del voltaje es usado para hacer funcionar un equipo de sonido que requiere un voltaje máximo de 9 raíz de 2. Tiene una potencia media de 45 watts, ¿no? O sea, el equipo que va a funcionar recibe 9 raíz de 2 máximo y funciona a 45 watts. El transformador se alimenta a su vez con una fuente de 220 raíz de 2. Si en el secundario hay 108 espiras, determine las espiras en el primario y la corriente que circula en el primario. ¿Sí? Ya, ¿cómo es? ¿Cómo la nuez? La corriente eficaz sería 10. ¿10?
Sí, sí, o sea, con la potencia es Ah, igual a... en el secundario. Claro, Ya, ¿qué? ¿No es claro. el primario? Te piden en el primario. Ah, ya, sí, sí. ¿No? Entonces te piden el número de espiras y la corriente. Entonces yo calcularía, como me dan los voltajes, el voltaje que se le da al primario y el voltaje que recibe el secundario, y sé el Proporcional. número de espiras en el secundario, con voltajes y una espira, ¿qué calculas? La otra expira. La otra espira, ¿no? Y puedes poner la proporción si usas voltaje máximo y el voltaje máximo, también se cumple. Si pones voltaje eficaz y voltaje eficaz, también se cumpliría. Como es proporcional, es la misma proporción entre máximos o entre eficaces. Entonces puedo usar los máximos, no hay problema. 200 raíz de 2 y 9 raíz de 2, ¿no? El que recibe el primario y el que recibe el secundario. Si hubieras puesto eficaces, saldría lo mismo, porque el eficaz sería 200 y el eficaz sería 9. Y es lo mismo que esta división, ¿no? Primario y secundario 108. Y acá me sale que el primario es 2400. De ahí ya no hay clave, ya. Pero así me quedo. ¿Ya? ¿Está bien? Confirmo. Ya. Ahora, ¿cómo calculas la corriente en el primario? Con el voltaje y la intensidad que nos dan el primer dato. Voltaje, intensidad con la potencia, ¿no? Ajá. Porque asumimos que la potencia en el primario y en el secundario es la misma, ¿sí? O sea, si te dicen que en el secundario se reciben 45 watts, es porque el primario está dando 45 watts, ¿no? El primario, ¿sí? Y la potencia media es voltaje y corriente. Solo ten cuidado que ahí sí la potencia media es con voltaje eficaz y corriente eficaz, ¿sí? Ten cuidado. Entonces este es 45 en el secundario, pero también será 45 en el primario, ¿sí? El voltaje eficaz en el primario y la corriente eficaz. ¿Cuál es el voltaje eficaz en el primario? Porque esto es 45. Y lo que queremos calcular es esto, ¿no? La corriente eficaz en el 10, primario. ¿Cuánto vale el voltaje 9, en el primario? 200. 200, 200. 200, ¿no? Y está, y eso es lo que tú calculas. De ahí me sale esta corriente eficaz. ¿Preguntas? Pregunta, pregunta, pregunta. Next. Siguiente, 214. Un transformador ideal, 500 vueltas en el primario, 200 vueltas en el secundario. Este es un transformador reductor de voltaje, ¿sí? Es reductor de voltaje, ¿sí? Reductor, ¿sí? Se le coloca un voltaje alterno de 60 seno omega t. Y al secundario se le conecta una resistencia de 6. Determine la potencia media en el secundario, ¿no? La potencia del resistor de 6 ohms. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La potencia media, ¿con qué se calcula? Con la eficacia, bueno, el voltaje y corriente eficaz. Con la eficaz, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el voltaje eficaz en el primario. ¿Cuál sería el voltaje eficaz en el primario? Primario, primario. Voltaje eficaz. 30 raíz de 2.
Claro, este es el voltaje que el primario, ¿no? Entonces su voltaje eficaz será entre raíz de 2, ¿no? El máximo entre raíz de 2. Ya está. Pero es el voltaje en el primario. ¿Cómo sería el voltaje en el secundario? Ya tenemos él. ¿Cómo calculas él? Profe, ¿la entrada siempre va a ser primario? O sea, ¿yo cómo identifico que es primario o secundario? El del voltaje alterno es el primario. El secundario es el que recibe. En el secundario no hay fuente, si te das cuenta. Claro, el secundario lo recibe por una Recibe. inducción. Ah, así es. Ese sería Secundario. el voltaje primario, sería ay, 30 por 5 entre 2 o 30 por 2 entre 5. Una de dos. Claro, está en proporción al número de espiras. Entonces, el 30 raíz de 2 es a 500, como el secundario es a 200. ¿Sí? Voltajes en proporción a las espiras. ¿Sí? Y eso da 12. ¿Confirmas? ¿No confirmas? Confirmo, confirmo. Confirmo, profe. Y has calculado ese voltaje eficaz, y ese voltaje eficaz con la resistencia hay que calcular potencia. ¿Cómo calculas la potencia media con voltaje eficaz y resistencia? Cuadrado entre la resistencia. Cuadrado, ¿no? 144, 2, 288 entre 6, 48. Preguntas 214. Next. Profe, Dígame. del problema anterior se refiere este en 200 raíz de 2 que lo conecta al voltaje máximo de 9 raíz de 2, ¿no? Del Ya, pues, anterior. ya dime. Acá, o sea, acá él es el de 200 raíz de 2 máximo. Ajá. Y el ¿Sí? otro es el 9 raíz de 2. Y por acá se reciben 9 raíz de 2. A eso se refiere, ¿no? ¿No? Sí. Ok. Gracias. Preguntas, preguntas. Siguiente, pregunta, siguiente. Siguiente. Háblame. Sí, sí. Vamos entonces. 215. Creo que es el último, ¿no? No, no, falta Falta nomás. uno. Gracias, gracias. 215 en el secundario. ¿No? Es una forma de representar al transformador, ¿no? ¿Sí? En el secundario de un transformador de 80% de eficiencia. ¿Esto qué significa? Si acá hay una potencia de 100, acá está llegando potencia de 80. ¿Sí? Hay una pérdida en el proceso del transformador, ¿sí? Entonces, si acá en el primario hay 100 watts, acá habrán 80 watts, ¿sí? Dice que acá se conecta un foco de 200 watts a 60 volts. Determine la potencia en el primario y la corriente en el primario. ¿Cómo es? Vamos. Si te dan la potencia en el secundario, que es 200 watts, y te habla que el transformador tiene un 80% de eficiencia, tú puedes calcular la potencia que da el primario, 160 por el voltaje por la intensidad eficaz. ¿no? Porque este 200 sería el 80% de lo que dio el primario, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces de ahí ya calculas lo que te daba el primario, ¿no? Lo que te da el secundario, lo que llega al secundario es el 80% de lo que daba el primario, ¿no? Es la eficiencia, ¿no? Entonces el primario, ¿cuánto estaba dando? 80%. 80% de 80 es 80. 80 por 2 es 2. 2 por 2 es 4. 4 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 por 2 es 4.
¿Cuánto? 250. 250, ¿no? Eso es lo que estaba dando el primario, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la corriente en el primario si el voltaje en el primario es 400? ¿Cuál es la corriente en el primario si el voltaje en el primario es 400? Y del primario tú sabes la potencia y el voltaje. ¿Puedes calcular corriente? Potencia entre voltaje. Ya está. Sabemos la potencia, sabes el voltaje, potencia, voltaje por corriente, ¿no? De ahí te sale la corriente. ¿Preguntas? Next. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Para ser el último Que sí, venga. transformador, dígame. ¿No? ¿Siguiente? Siguiente, entonces, último de Profe, transformadores. lo Dígame. que te daban ahí, lo que te daban ahí eran los valores eficaces, ¿no? Sí, lo que te dan y no te Ujú, dicen nada es eficaz. ok. Si no te dicen nada, te dan el voltaje es tal, es el eficaz, es el representante, ¿no? El representante siempre son los eficaces. Ya, 216. Un transformador reductor de voltaje tiene 3500 en el primario y 2800 en el secundario, ¿no? La diferencia de voltaje eficaz entre el primario y el secundario es 50. Determina el voltaje máximo en el secundario. Y esto más parece aritmética que... ¿Cómo lo resuelves? Con aritmética. Aritmética, ¿no? Los voltajes son proporcionales a las espiras y también será proporcional a la resta, ¿sí, no? ¿Eso se cumple o no? ¿O no? Sí, Sí, ¿no? Pues aplicas eso, ¿no? En el primario es a 3500, en el secundario es a 2800 y la resta, que es 50, será proporcional a la resta, que es 700, ¿no? Sí. De ahí ya Sí, sale, pues, ¿no? ¿Cuánto vale? En particular nos piden del secundario, ¿no? Ya, ¿cuánto vale el secundario? Voltaje del secundario. Uy, uy. 200 200, ¿no? Y esos son los eficaces, ¿no? Porque te han por raíz de 2. dado la diferencia de los eficaces. Así que este es el eficaz. Pero te piden el máximo. Sí, Por 200 raíz de por 2. raíz. ya está. ¿Preguntas? Next. Y entonces esto ha sido de transformadores. Pasamos a la primera parte de onditas electromagnéticas. ¿Sí? Pasamos a onditas electromagnéticas. Pachamos, entonces Hacemos. pachamos. Ya está. Respecto a las ondas electromagnéticas, aunque la primera sentencia no me gusta mucho, pero bueno, es el resultado de la superposición de un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Verdadero o falso? Pues, Falso. falso, ¿no? Sí, yo también le pondría falso. No es una superposición, o sea, no son dos ondas separadas que de ahí van a superponerse, no, o sea, el campo electromagnético es un solo campo que tiene por componentes al eléctrico y el magnético. Y es más, uno como que autogenera al otro, ¿no? O sea, están los dos a la vez. No es que viene una onda y viene otra onda por otro lado y se superponen. No. O sea, es un solo campo que tiene dos componentes. ¿Sí? O sea, no es que se estén superponiendo. O sea, no es el término más adecuado decir que se superponen, ¿no?
¿Está bien? Sí, Ya. Pueden ser de naturaleza transversal o longitudinal. Falso. Y una característica es que estas ondas son transversales, no longitudinales, son transversales. Las ondas electromagnéticas son transversales. ¿Sí? Son necesariamente armónicas, dice. Falso. 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 Claro, es el caso particular que nosotros estudiamos, que es el que podemos representar matemáticamente y estudiar de una forma más sencilla, ¿no? Pero una onda puede tomar cualquier forma, ¿no? Ya lo vimos desde ondas mecánicas, ¿no? Solo que de forma particular estudiamos a las ondas armónicas producidas por una perturbación armónica, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? 217 pregunta. Profe, ¿podría Dime. repetir el último? Claro, o sea, dice, las ondas electromagnéticas son armónicas. Y no, no. Un tipo de ondas son las armónicas, que son las producidas por una perturbación armónica simple, ¿no? Pero también puedes perturbar de otra forma, que no sea armónica simple y te sale una onda, que ya no es armónica, pero es una onda, ¿no? Solo que nosotros no la estudiamos, ¿no? Estudiamos la más sencilla, la de la perturbación más sencilla, la que es la armónica, ¿no? O sea, la única que estudia para ponerlo más sencillo y para que sea más práctico se estudia la armónica. Claro, igual como tú dices, movimiento armónico simple, ¿no? No Ah, estudiaste ok, cualquier movimiento oscilatorio, ¿no? Porque el tema es sí. oscilaciones. Y no estudiaste cualquier oscilación. Estudiaste la oscilación producto de una perturbación armónica simple, ¿no? Ah, ok, pero Preguntas. Son provocadas por cargas eléctricas en movimiento con velocidad constante. Falso. son Tiene que ser aceleradas. por Acelerado. aceleradas. No solamente tienen que moverse, sino tienen que ser movimiento acelerado. Si no, no se produce la onda electromagnética. Tiene que ser por cargas aceleradas. Los campos eléctrico y magnéticos se encuentran necesariamente en fase. Los campos eléctricos y magnéticos están en fase. ¿Sí o no? ¿Verdadero? Verdadero. Sí, Características, sí, sí. verdadero. Sí, así es. Los campos eléctrico y magnético oscilan en planos perpendiculares entre sí. Verdadero, verdadero. Verdadero. Verdura. ¿Está bien? Son perpendiculares. Next. Pregunta, pregunta, pregunta. No, vamos. Su frecuencia, una onda, su frecuencia está definida por las características del medio. Eso desde ondas, ¿ah? Desde ondas mecánicas. La La, fre- frecuencia lo determina el medio. la frecuencia la determina Fuente. ¿Quién? la La fuente. La fuente, ¿no? fuente. La fuente. Su frecuencia depende del medio. Es lo mismo, ¿no? La onda es la misma, ¿no? Sí. Su frecuencia depende Prácticamente. del medio que... No, pues no, no depende. Falso. Falso. Su longitud de onda depende tanto de la fuente como del medio. Falso. Falso. ¿De qué Falso. depende la El Falso. longitud de medio. onda? Del que lo genera. ¿De la fuente? Claro. Ah, sí, ¿no? Eso usted lo dijo. La amplitud depende del generador. Cuando vimos lo de las cuerditas, ¿no? Una cuerda de menor densidad y otra cuerda de mayor densidad, ¿no? Y venía una ondita por acá, ¿sí? Un pulso. ¿Sí te acuerdas qué es lo que pasaba, no? Y acá regresaba derecha o invertida. Regresaba invertida, ¿no? Negativo. ¿Ya? Ahora, ¿te acuerdas si a esto le podríamos llamar longitud de onda? ¿Todas estas son iguales o no? ¿Todas son iguales o no? No, pues no todas son iguales. Porque según lo que me estás diciendo ahorita es que sí son iguales, ¿no?
porque no No, dependen del medio, o sí dependen del medio. sí depende. Ya, ¿qué cosa sí es igual? ¿La rapidez, la longitud de onda o la frecuencia? ¿Qué es lo que se mantiene y no cambia? La frecuencia, La la frecuencia. frecuencia. Ya, este es igual. Frecuencia. Ya está. ¿Sí? Porque estoy en donde decía, weón, La rapidez depende o no depende del medio. De la fuente. La del Sí, rapidez, medio, del medio, del medio, del medio. la rapidez del medio. Esto es de la fuente, ¿no? Ya dime, ¿la longitud de onda de qué va a depender entonces? De la fuente. ¿Del medio de la fuente? medio. Del medio y de la fuente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, es la misma fuente que ha producido la onda, pero cuando pasa este medio, ¿qué ocurre? Su longitud de onda cambia, ¿no? No es la misma que acá, por estar en diferente medio, ¿no? La longitud de onda sí depende del medio también, ¿no? ¿Sí? Eso es de ondas, ¿ah? ¿Está bien o no? ¿Y por qué le puso falso? Ah, chum. La letrita, ya está. Profe, pero mi profe le puso verdad, falso, ¿Cuál? en la última. La longitud de onda no depende de quién, del medio. Sí, eso me se puso mi profe. O sea, si cambias de medio va a ser la misma longitud de onda. No, Entonces, no sé, no sé. dice que acá le puso falso, entonces. Sí, pero ya no importa. No entendí. Next. Ok, ok. Seguimos, seguimos, 220. Vamos, 220. Una onda electromagnética armónica cuya frecuencia es 6 por 10 a la 14 Hz y amplitud de campo eléctrico 30 raíz de 2 determine la densidad de energía promedio. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la densidad de energía promedio de una onda electromagnética? Eso es mitad de la permitividad, el valor máximo del campo al cuadrado. Con el eléctrico es así o con el magnético, ¿no? Con cualquiera de las dos, es lo mismo. Y acá reemplazas nomás mitad de la permitividad y el valor máximo del campo eléctrico al cuadrado. Y lo operas. Y eso es lo que te estaban pidiendo acá, ¿no? La densidad promedio de la energía por la onda electromagnética. ¿Ya? Preguntas, preguntas, preguntas. Yujú, yujú. Profe, con esa amplitud de campo eléctrico, te está dando el campo eléctrico máximo. Esa es la No, amplitud del campo eléctrico, ¿ah? El valor el máximo. máximo. Ya. Ahí va, M es máximo, ¿no? Eh, claro, máximo, ajá, máximo. Ya, ok. Una onda electromagnética se propaga en el vacío, eso significa que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Y su parte eléctrica se determina mediante esa ecuación. Esta es su componente eléctrica, que es una onda, ¿no? Y tú sabes reconocer los términos en esta ecuación, ¿no? ¿Qué sería el 60?
L máximo. máximo. ¿Qué sería el 4pi 10 a la sexta? Número de onda o longitud de onda. El Número de onda, 12pi número. 10 a la cuarta. Frecuencia angular. Y ya está, reconoces. Y esto es lo mismo para la parte magnética. Mismo número de onda, misma frecuencia angular. Lo que cambiaría es el valor máximo del campo, ¿no? Porque es otro campo, ¿no? Determine la magnitud del campo, justamente, pero cuando pasa a otro medio. ¿Qué es lo que va a suceder cuando pase a otro medio? Uno de ellos va a cambiar. Si la onda pasa a otro medio, uno de estos se mantiene y otro cambia. ¿Quién se mantiene? La frecuencia. Frecuencia angular. ¿El número de onda, que tiene que ver con la longitud de onda, o la frecuencia angular, que tiene que ver con la frecuencia? ¿Cuál no La cambia? frecuencia angular se La mantiene. frecuencia angular. Esto se mantiene, ¿no? ¿Quién va a cambiar? Número de onda. Número de Él onda. va a cambiar, porque al pasar otro medio es otra rapidez, ¿sí? Entonces va a cambiar la longitud de onda, porque pasa a otro medio. Cambia la longitud de onda, pasa a otro medio. Depende del medio, va a ser otro valor, ¿sí? Y hay que hacer el cálculo entonces, ¿sí? Por lo pronto de la ecuación estamos reconociendo esto, ¿no? El valor máximo del campo eléctrico, el K, el número de onda, y el omega, la frecuencia, ¿no? Entonces, en el aire, que es esta ecuación, en el aire, ¿cómo será su parte magnética? En el vacío, ¿no? En el vacío. Si esta es su parte eléctrica con un máximo de 60, ¿cuánto será su parte magnética? ¿Cómo lo calcularías? Porque en el vacío, ¿qué sabemos del vacío? Si una onda viaja en el vacío, tú ya reconoces algo. ¿Qué cosa reconoces? 3 por 10 a la Bueno, 8. La rapidez, ¿no? Que no, si te no, acuerdas, te sale con estos términos también, ¿no? ¿Qué haces con estos términos para que te salga la Waka, rapidez de la onda? waka. Lo divides, ¿no? ¿No? Si tú divides omega entre k, también te da la rapidez de propagación, ¿no? Y justamente sale el 3 10 a la 8, ¿no? Tú divide 12 entre 4 y te va a salir el 3 por 10 a la 8, ¿no? Ya, quiero el magnético. Tengo la componente eléctrica y quiero el magnético. ¿Se puede calcular o no? sí, Sí. ¿Cuál es la relación? campo eléctrico entre campo magnético igual a velocidad. Así es, ¿no? Eso se cumple, esa proporción. Que el eléctrico y el magnético es la rapidez de propagación, ¿no? El eléctrico entre el magnético es la rapidez, ¿no? Que es el 3 por 10 a la 8 por ser vacío, ¿no? Por ser vacío. Así que este campo magnético te queda 20 por 10 a la menos 8. ¿Está bien? Campo magnético. ¿Sí? Sí, Y ahora, esto es en el vacío. Ahora vamos a pasar al otro medio. Agua, índice 4 tercios. ¿Qué cosas cambian de acá? Porque todo esto es vacío. El K en el vacío, el omega en el vacío, el campo eléctrico en el vacío y el campo magnético en el vacío. Ahora pasamos al agua. ¿Qué cosa no cambia, dijimos? frecuencia. Frecuencia. Frecuencia angular. La frecuencia angular no cambia. Entonces, vamos a calcular cuánto vale el K y cuánto vale el nuevo magnético. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el nuevo K? ¿Cómo crees? Porque de datos nos dan el índice de refracción, ¿no? ¿Y el índice qué es? Velocidad entre la velocidad de la onda. Ya. Tenemos el omega que no cambia, es el mismo. Con ellos queremos calcular el K. ¿Cómo hacemos? Tenemos el índice, tenemos el omega que no cambia, esto no va a cambiar por pasar a otro medio, y queremos el K. ¿Qué hacemos? Reemplazo, ¿no? Claro, ¿no? Porque con el omega y el K sacas la rapidez, ¿no? Y la Reemplazo, tabla rapidez entrega. es C y N, ¿no? Y Ujú. esa es la comparación que hacemos entonces, ¿no? La rapidez de propagación es Cn, omega entre K, ¿no? Sería el 300.000 en 4 tercios, ¿no? Esa sería la rapidez. El omega no cambia,
pero el K sí cambia, ¿no? Este sería el nuevo K. ¿Está bien? Este es el K, pero en el agua. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. ¿Qué falta ahora? Ya tenemos el K. Ya tenemos el omega, que es el mismo. ¿Qué faltaría? Porque te piden el campo magnético en el nuevo medio. Te faltaría calcular la parte magnética. Este es en vacío, ¿no? En vacío el eléctrico es 60 y el magnético es 20. Cuando pasemos al agua, ahora, ¿cómo será el magnético? No sé. Y tú tampoco sabes. Ni yo sé, ni tú. ¿Qué hacemos? ¿Qué cosa no sabemos? No sabemos cómo va a cambiar la componente eléctrica y la magnética al pasar a otro medio. Eso también lo discutimos en ondas. Justamente en esto de acá, ¿no? Las amplitudes. Yo te dije, ¿no? Una onda incidente, ¿no? Va a otro medio. Entonces, cuando rebota, y ya sabes que no se debe usar rebota, sino se Refleja, refracta, se refracta, refleja, lo hace con menos amplitud que la incidente, ¿no? claro. Eso sí lo habíamos dicho, ¿no? Esto tiene una amplitud, digamos, ¿no? Que no es la misma amplitud que la reflejada ni la transmitida, porque hay una repartición de la energía. Y te dije de que eso no lo estudiamos nosotros. Nosotros no vemos cómo cambia la amplitud al pasar a otro medio. No lo hacemos, ¿no? Entonces acá, pero en este problema te lo piden, porque te piden la componente magnética en el otro medio, cosa que no puedes hacer. No podemos hacer eso. No tenemos las herramientas matemáticas. Entonces, lo que vamos a asumir nada más, ¿qué tendremos que asumir entonces? ¿Qué asumimos? También. Que no cambia, ¿no? Vamos a asumir que no cambia, pues, ya, para que haya clave nomás. Aunque en realidad está mala, porque el campo sí cambia, no se mantiene igual. Si el campo magnético tiene una amplitud de 20 en el vacío, cuando pasa el agua, ese campo tiene otro valor, porque la amplitud cambia, ¿ya? Pero bueno, vamos a tener que asumir que no cambia, ¿no? Para marcar clave nada más, ¿no? Entonces, Profe, dejemos eso entonces, igualito. profe, Dime, cuando cambia el índice significa que también va a cambiar la amplitud. es que estás pasando a otro medio. Y cuando pasas a otro medio, las características de la onda cambian. No es la misma amplitud, no es la misma longitud de onda. Sí es la misma frecuencia, eso no cambia. La oscilación de la perturbación no cambia, pero sí cambia la amplitud, cambia la longitud de onda, ¿no? Cambia la rapidez de propagación de la onda, cambia. Ah, ok, profe. Gracias. Pero en este caso vamos a tener que asumir de que no cambia para marcar clave, ¿no? No hay otra. ¿Sí? Entonces acá, ¿no? Este sería cómo se escribe la ecuación, pues, ¿no? El valor del campo, seno, kx, omega. El omega no cambia, el k sí cambió, y vamos a asumir que esto no cambia, pues, ¿no? No hay de otra. No hay de otra. Y eso, oye, yo marqué la C, ¿no? La C es A la B ver, sería, ¿no? La B, ¿no? ¿No? Pero solo por marcar clave en realidad, ¿no? Y ya. Claro. Preguntas, preguntas. O en el problema deberías decir, ¿no? Asuma que no cambia la parte magnética o algo así, ¿no? Debería indicarte algo por ahí. Preguntas. Bueno, me están preguntando por interno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uy, yo tampoco sé. Si no te dicen, lo que pasa es que si hay fórmulas, o sea, si hay procedimiento para hacer ese cálculo. O sea, con los datos que te dan, sí se puede calcular. Sí se puede. Pero no habría clave, porque no es 20, es menos. O es más. No recuerdo si es menos o es más. Porque una componente disminuye y la otra aumenta. Porque acuérdate que el eléctrico entre magnético te da la rapidez de propagación, ¿no? Demuestre, profe. ¿No? Entonces, cuando pasa a otro medio, esta rapidez disminuye, ¿no? Se hace más pequeña. Eso significa que el eléctrico aumenta y el magnético disminuye, ¿no? Algo así, eso es lo que ocurre, ¿no? No, al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Sería, porque esta rapidez va a ser menor.
¿no? Esta rapidez va a disminuir. Entonces, el eléctrico disminuye o el magnético aumenta, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿no? No va a ser el mismo, ¿no? No son iguales, cambian. Y sí se puede calcular, ¿no? Es un coeficiente de transmisiones, ¿no? Pero ya es otras formulaciones, ¿no? Que no se hacen pre, ¿no? No se hacen. Profe, Dime. en esa ecuación está haciendo, no, no, por Ay, eso, perdón. ya poner esa ecuación está haciendo que el campo no sea cero, campo magnético, porque si lo despeja, Ujú. el E sí puede ser cero, pero ahí no puede ser cero el campo magnético. No, no, pero acuérdate que el eléctrico y el magnético están en fase, ¿ah? O sea, cuando uno es Ambos máximo, el otro es máximo, el otro es mínimo. O sea, si uno disminuye, el otro entre los dos, ¿no? La división siempre te va a dar esto, ¿no? sí es cero, ambos. Que no pueden Ya ser está. cero. Te estás yendo al extremo, ¿no? ¿Cómo? O sea, ponte, pues, ¿no? Ya, cuando ellos tienen un valor, la proporción de ellos es la rapidez, ¿no? Cuando no tienen un valor, los dos llegan a ser cero, ¿no? Entonces no puedo aplicar esto, ¿no? ¿No? Esto lo aplicas cuando tienen valor el eléctrico y el magnético, ¿no? Y como oscilan en fase, sí hay un momento donde los dos son ceros, ¿no? Entonces ahí no puedo usar esto de acá, pues, ¿no? Nada más. Ah, ya. Ok. Pero los dos a la vez llegan a ser cero, ¿no? No es que uno es cero y el otro no. Los dos llegan a ser cero, ¿no? Ya. ¿Hasta qué ejercicio voy a hacer? Hasta el 224. Pasamos, pasamos, pasamos. La rapidez. Acá, no sé por qué en este tema hablan de velocidad. Porque todo el ciclo, si te acuerdas, te hemos dicho, ¿no? Hay diferencia entre velocidad y rapidez, ¿no? Todo el ciclo te hemos machacado con eso. Pero cuando llegamos a onda, adivina qué. Hay lectura como esta, ¿no? La velocidad de propagación es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Eso está bien o no está bien? Ah, Moretti que María la pregunta. ¿No? Entonces, sí, pues, ¿no? Te hemos machacado tanto para que en esta última parte, ¿sabes qué? Ya velocidad nomás, ya. Ya así queda, ya. ¿No? ¿No es rapidez? Claro, debería ser rapidez, ¿no? Pero digamos que históricamente ya a la luz se le llama velocidad de la luz, ¿no? O sea, históricamente siempre se le llamó velocidad de la luz, ¿no? Y así quedó, ¿no? Entonces, por eso en esta parte no lo cambian, ¿no? Lo dejan así como velocidad y ya para todas las ondas también le llaman, ¿no? Pero debería ser rapidez, ¿no? Según lo que te hemos estado intentando introducir desde de primera semana, ¿no? Pero bueno, así ya queda, ¿no? Así ha quedado. O sea, la rapidez de propagación de la luz es 3 por 10 a la 8. Encuentre la longitud de onda si es una luz roja de frecuencia 510 a la 14 Hz. Cuando se propaga en un medio de índice 3 miedos, ¿no? 3 miedos. Entonces, la luz en el vacío viaja 310 a la 8. Bueno, está bien, eso ya lo sabía, gracias. No sé por qué me lo dices, eso ya lo sé. Encuentra la longitud de onda cuando esta luz de frecuencia 510 a la 14 viaja en un medio de 3 medios de índice. Te dan la frecuencia, te dan el índice, ¿no? Que es la rapidez en la luz entre la rapidez del medio. Y queremos calcular la longitud de onda. Ya, ¿cómo haces? Construye. ¿Cuál sería? Lambda por frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre el índice. Así es, ¿no? Entonces la rapidez C entre N, que es lo mismo que lambda por frecuencia, ¿no? Y ya está, haces el cálculo.
Y me queda 400 nanómetros. ¿Lo confirmas o no? Sí, profe. Tú dirás. Que venga así, ¿no? Que venga así. Confirmo. Y los dos siguientes ejercicios son iguales. Ahí también creo que se les ha pasado la mano. Son idénticos. Los dos siguientes. El 23 y el 24 son idénticos. Así que si has entendido esta, la 222, dime la 223 cuánto sale. La frecuencia de una onda es 89,9 MHz. Se propaga en un medio de índice 1,5. ¿Cuál es su longitud de La, onda? la, profe, la. Ah, la. Sí, sí, sí. ¿Sí? Alguien más por ahí? Confirmo, confirmo. ¿Confirmas? La. La misma idea, ¿no? 2,2. Amanca. Oye, de Manca no me acuerdo su A ver, nombre. Leo. ¿No? Es Wilber, creo, ¿no? Wilber Amanca. Me acuerdo, me acuerdo. Wilbert, el profe Gua. Preguntas. Y el último ejercicio de la noche es idéntico. Onda de 12 MHz. Tiene una. Ay, perdón, que esto de acá. 12 MHz. Tiene una amplitud de campo eléctrico de 0,08 volts por metro. Calcule su longitud de onda si se propaga en un medio de índice 4 tercios. Igualito. Habla, habla. ¿Lo operas, no lo operas? Estoy operando. ¿Sale, no sale? ¿Sale clave, no sale clave? ¿De repente no hay clave? ¿Qué fue? ¿Quedó o no quedó? ¿O están dudando? ¿Qué fue? ¿O me desconecté? ¿Aló? 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 Aló, profe. ¿Lo operaron o no? No, ¿No? ¿No es lo mismo? No me he confundido. se confunde de ciclo, profe. ¿No es así? Sí, ¿Y cuánto sale? 18, ¿no? Bueno, 18,75 me queda, ¿no? ¿Sí? Ah, pero no es exacto. Sí, pues, no. Bueno, ¿qué hago? Así han puesto Pero los datos. han jugado con mis... ¿Qué hacemos ahí? Bueno, así han puesto, pues. ¿Qué hacemos?
¿Y esa amplitud, profe, está de Que extracción? pues no te piden nada con la amplitud, ¿no? Ah, ya. Mm, Yo hice Waka igual a E sobre B y comencé a hallar todo. ya está. Preguntas finales, preguntas. Sí, porque si no nos estamos quedando ahí y continuaríamos en la siguiente sesión.